Buenas amigos, bienvenidos a Sueiro Directo. Hoy el estudio se engalana con la presencia de un primerísimo actor y amigo personal, Osvaldo Ríos. Osvaldo, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias, muy bien, gracias a ti por la invitación. Saludos de Pandema Virus. Y con distanciamiento, distanciamiento. nos hemos alargado más hoy. Sí, gracias a Dios. Oye, muchas si gracias tú supieras que me siento verdaderamente honrado que tú estés aquí, aparte de que yo te considero amigo mío y eso, sí, pero amigo y hermano. y hermano, sí, porque yo entiendo que a ti no se te ha hecho justicia con todos esos logros que tú tienes. Y yo te tengo aquí hoy porque vamos a hacer un recuento y una trayectoria completa de tu vida como persona, como actor y todos esos grandes logros que has hecho para Puerto Rico. Porque si hay una persona que yo considero patriótica, que siempre tiene la bandera de Puerto Rico en alto y aquí eso es así, en el pecho. Mírala ahí, eres tú. Sí, así que vamos a arrancar por tu niñez. Cuando usted diga por mi niñez, venga. ¿Cómo fue esa niñez tuya? Pues mira, yo nací en Carolina, Puerto Rico. Soy gigante de nacimiento, pero mayagüezano por adopción. Ajá. Porque la familia Ríos, somos del barrio Río Cañas arriba, allá en Mayagüez. Entonces yo soy carolinense de nacimiento y me crié también en Carolina, pero también mi familia es del barrio Río Cañas arriba, cuna de Eugenio María de Hostos. Claro. Y bueno, mi infancia fue una infancia muy típica de cualquier chico acá, boricua caribeño, jugando pelota, jugando baloncesto. Deportista, sí, siempre fui bien deportista. Y cuando niñito, en la escuela primaria, cantaba. Imitaba a Rafael, imitaba a Sandro. Fue la primera, digamos, incursión en el arte mía, fue en la música, porque mi familia Ríos, casi todos son músicos. Mi papá toca guitarra, mi tío Freddy, que en paz descanse, tocaba cuatro, tocan acordeón, percusión, de todo. Y yo desde niño me crié en ese ambiente de la música, del arte. Estudié en una escuelita que se llamaba Escuela Elemental Domenech, mi primaria, en donde la maestra principal, la directora, que ya murió también, doña Greda Figueroa, nos daba muchas actividades culturales, cantando y bailando y todo eso. Y ella descubrió que yo cantaba, y entonces me puso a cantar como Rafael, como Sandro. Imitaba. Sí, imitaba a Sandro, imitaba a Rafael. Cuando la época de digan lo que digan, y yo soy aquel que cada noche te persigue. Bueno, y íbamos a las égidas de viejitos. Wow. Íbamos a muchos lugares así con un grupo de canto. Y mi mamá, doña Nelly, que siempre le gustó todo esto, pues sí, era la que me llevaba. Y también hice varias obras de teatro aficionado cuando chiquitito. Hice del Rey Mago Baltasar, hice de muchos personajes de esos típicos que uno hace cuando chiquito, pero sí tuve una infancia muy deportiva y muy artística. La relación con tu padre y con tu mamá. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era muy chiquito, pero siempre mantuve una muy buena relación con mi papá. ¿Con ambos? Sí, con ambos. Con mi mamá viví y mi papá, aunque era marino mercante, siempre se mantuvo muy era cerca. marino mercante. Marino mercante, estuvo más de 30 años como marino. Que se desaparecía como por 6 meses cada vez que se montaba en un barco. 7 meses, sí, eso es así. Pero siempre mandaba su tarjetita, su ¿No cartita. se te hizo difícil eso de niño? Sí, se me hizo difícil de tener ¿verdad? La ausencia de papá. Pero mamá siempre estuvo ahí como mamá y como papá, y papi siempre estaba presente a través de sus cartas o a veces me llamaba. Ya después, cuando se consumó lo del divorcio, pues papi rehace su vida. ¿Cómo a qué edad fue eso? Eso fue, lo del divorcio fue como yo tenía como 5 o 6 años más o menos. Luego papi rehace su vida, mami rehace la suya, y entonces ahí llega mi padre de crianza a mi vida, don Kenny Sánchez. ¿A qué edad? A los 12 años de edad, entrando a la pubertad. Y ahí es donde, y hago ese señalamiento, porque ahí es donde realmente comienza lo que yo entiendo fue como el afincamiento del deporte y las artes en mí. Okay. Sí, porque mi padre de crianza, don Kenny, pues como que tuvo esa visión de que a mí me gustaba el deporte, pero también me gustaban las artes. ¿Y cómo te influyó? Pues mira, él era cantante de la música de trío. Él era cantante de la música de trío en los años 50 allá en Nueva York. ¿Sabes que estaba el trío San Juan de Johnny Aquino, el trío Santurce de Cheito González, los Panchos? Pues él tenía el trío Río Piedras, Kenny Sánchez y su trío Río Piedras. ¿Y grabaron discos? Él grabó muchísimos discos. Wow. Y entonces él tenía un negocio en la Plaza del Mercado. Sí, él tenía un negocio en la Plaza del Mercado de Río Piedras que se llamaba Kenny Sánchez Music Center. Y yo comienzo a trabajar con él cuando se casa con mami a los 12 años de edad.
y su primer regalito fue una guitarra. Y yo empecé a tocar mi guitarra, lo poquito que había aprendido con mi papá, más luego tuve muy buenos maestros de la Escuela Libre de Música, como Frankie Meltz. ¿Tú estuviste en la Libre de Música? Sí, claro, sí, porque yo no digas tú. Uno de mis maestros de bajo, Frankie Meltz, Francisco Meltz, que también había estudiado con José Gasmey, Arturo Ortiz, todos los bravos de esa época. Todos los bravos. Y bueno, Arturo Ortiz tocaba teclado en mi escuela, en la José M. Lázaro, la Kodak, en Country Club. O sea que tú desde niño te perfilabas como en la música. Sí, yo era muy bueno en las matemáticas y en la ciencia y siempre dije que iba a estudiar medicina para hacerme psiquiatra. Estudié psicología y me hice psicólogo clínico, doctor en psicología clínica, pero mi debilidad siempre fueron las artes, las humanidades, las artes, la actuación, la música. Y entonces, bueno, en medio de todo ese ventetú, allá en Country Club, donde estaba Gilberto Santa Rosa, Lalo Rodríguez, José Gasmey, Arturo Ortiz en los teclados, Don Periñón, y todo eso, ¿verdad? Altagracia, que era también de Country Club en Carolina, este servidor. Pues en medio de toda esa generación surge mi interés por el arte. Y comienzo, después que termino mis estudios como psicólogo clínico, comienzo también a trabajar como actor y como músico. En mi juventud también toqué con varios grupos musicales. Hice el anuncio de Este pueblo tiene sabor con de Dano uva Cabrera. piña. Con Dano Cabrera como bajista, toqué con Vicente Caratini y los Cantores de San Juan, toqué con el grupo Son Borinqueño, en el cual yo era cantante y bajista. Pero vamos un poquito para atrás. Sí. Estudiaste, te graduaste de high school, ¿en qué año? Me gradué 8. en el 77 de la escuela Dr. José M. Lázaro, sí, a los 16 años de edad. Y después de ahí, Sí. ¿qué hiciste? Me fui para la UPI. ¿En la UPI te cogieron? Sí, me cogieron en la UPI. Muchacho aplicado. Sí, yo fui una de las notas más altas de mi College Board en mi época. Anda, Sí, sirete. señor, saqué perfecto en matemáticas. Sacaste perfecto en matemáticas. 800 en matemáticas. Era Increíble, muy bueno en matemáticas. Osvaldo, Sí. maravilloso. Recibí ofertas de becas para ir a estudiar a muchas universidades prestigiosas, entre ellas Harvard University. Finalmente me quedé en Puerto fenómeno. Rico. Sí, finalmente me quedé en Puerto Rico porque me dio el Coqui Syndrome. Y, O tenía una noviecita por acá que no te quería hacer. una mezcla de varias cosas. Y tú me conoces. Y la realidad fue que pues inicié mis estudios en la UPI, en psicología, luego seguí para la maestría, luego entré en el Centro Caribeño de Estudios Posgraduados, que hoy en día se conoce como la Universidad Carlos Albizu. Fui presidente del Consejo General de Estudiantes de la Universidad Carlos Albizu. Y para ese entonces ni idea del actor. Del actor. En ese entonces era el músico el que mandaba. ¿Y cuándo es que empiezan a abrirse las puertas en la cuestión de la actuación? Pues mira, en el 1988, Gabriel Suau y Nidia Caro estaban produciendo un proyecto que se llamaba Mis Mejores Historias de Amor de Corín Tellado. Estaban haciendo unos unitarios aquí en Puerto Rico, se la gran escritora, y a la única persona que yo le había dicho que yo quería ser actor era Nidia Caro. ¿De verdad? ¿Y cómo conocías a Nidia? Pues porque yo había hecho un video con ella. Yo cuando estuve casado con Zuli Díaz y yo claro. fuimos esposos, pues nosotros éramos muy amigos de Nidia y de Gabriel, salíamos, íbamos a comer o a veces nos encontrábamos en fiestas. Y para ese entonces tú eras modelo. Yo era modelo. Modelo y psicólogo. Y estaba terminando mi doctorado en psicología. Terminando tu Mi doctorado en psicología. Y entonces Nidia Caro me pide que hagamos un video de la música de Silvio Rodríguez, Te Amaré. Te amaré. Entonces yo hago el video con ella y ahí es donde yo le digo, fíjate, yo alguna vez he pensado que me encantaría ser actor, y ella me mira y me dice, ¿por qué no lo haces? To make a long story short, cuando Gabriel Suau va a hacer el unitario en aquella playa con la actriz venezolana Rudy Rodríguez, que en esa época era como la number one de Venezuela de las telenovelas, me ofrece el personaje a través de Nidia. Me dice, Gabriel quiere que tú protagonices ese unitario con Rudy Rodríguez y yo estoy de acuerdo, creo que lo vas a hacer muy bien. Y bueno, tú no tenías ninguna experiencia, ninguna educación formal en actuación. Formal en actuación no, pero tenía formación en música y tenía tempo, tenía ritmo, tenía timing, tenía no le tenía miedo a las cámaras. Y no le tenía miedo a las cámaras. Era y para ser cantante hay que ser actor. Sí, hay que ser actor porque tienes para que poder interpretar. Porque muchos cantan, pero pocos interpretan lo que cantan. Usted sabe de eso, maestro. Y entonces, bueno, hago ese unitario. El unitario se vende en toda América Latina y como al año
la señora Delia Fiallo, la maestra de maestras de las telenovelas, está escribiendo en su casa la telenovela Cassandra. De repente ve Univisión así a un muchachito que está en una playa metido con Rudy Rodríguez, agarró el teléfono, llamó a Univisión, habló con el señor Otto Padrón. No me diga que eso fue así. Sí, esta es la historia, esto nadie lo sabe. La novela más grande de toda la historia. De toda la historia, la que está en los récords Guinness, esa misma. Y eso fue así. Eso fue así. Llama al señor Otto Padrón, que hoy en día es el esposo de Angeliquita Vale. Le dice, sorprendente. Otto, ¿quién es ese muchachito que está ahí en la pantalla de Univisión ahora mismo, que está con Rudy Rodríguez? Le dicen que es Osvaldo Río, no sé qué. Tú me consigues el teléfono, por favor. Inmediatamente suena el teléfono en mi casa. Y yo en esa época estaba casado con Carmen Dominici. Y Carmen y yo teníamos este vacilón de que a veces nos llamaban por teléfono y como ella estudiaba periodismo, yo le decía, Carmen, tienes aquí a Ted Turner de CNN. Y entonces, o yo estaba, ¿verdad?, trabajando como actor, y ella decía, tienes a Francis Ford Coppola en el teléfono. Y era, qué sé yo, el director de no sé qué. Pero ese día, Carmen me dice, Osvaldo, tienes a Delia Fiallo en el teléfono. Y yo vi aquella mirada que era distinta, esos dos ojazos azules, así que era distinto a todas las bromas que me había hecho. Y yo dije, ¿en serio? Me dijo, ¿tienes a Delia Fiallo? Y yo, bueno, claro, sí, claro, Delia Fiallo. Buenas tardes, dice, sí, con Osvaldo, por favor. Y yo, sí, él habla, Osvaldo, le habla Delia Fiallo, mire, yo soy una escritora que... Perdóneme, señora, yo sé quién es usted. El honor es mío, ¿cómo le puedo ayudar? Me llamó para que yo fuera el protagonista de los personajes de los gemelos, un doble personaje. En Cassandra, al mes ya yo estaba en su casa en Coral Gables, firmando el contrato con Radio Caracas Televisión y el resto fue historia. ¿Cuánto te pagaron por eso? Siendo un rookie, por decirlo así. Esta es otra historia que te va a dar mucha risa. Yo tenía un numerito en la mente, ¿verdad? Y yo llego a Miami, pero asustado. ¿Le pediste ayuda a Gabriel para que te diera números o algo así? No. ¿Te fuiste solito? Solito. Y sin asesoría ni consultoría de nadie. Sin asesoría de nadie. Yo me acuerdo que yo llamé... Tú eres bravo. Sí, bien bravo. Siempre fui, como te digo, lanzado desde chiquito. Y entonces lo que hice fue que me fui a la joyería Lido, ahí en Plaza Las Américas, y hablé con el dueño y le dije lo que me estaba pasando. Y le dije, porque yo no tenía recursos económicos en esa época para comprarme un bolígrafo bonito ni nada. Y él se quitó, me acuerdo como ahora, del dueño de la joyería Lido, y me dijo, tómala, que con este bolígrafo vas a firmar tu contrato y cuando vengas me lo devuelves. Y así fue. Llego yo a Miami y empezamos a negociar con la gente de Coral Pictures, de RCTV, Radio Caracas Televisión. Yo tenía un número aquí y ellos no me dejaron hablar. Cuando yo me siento en la mesa de negociación, me dicen, bueno, mira, te vamos a ofrecer tanto y no pidas ni $1 más porque no tenemos más presupuesto. Y ese número era 3 veces el número que yo tenía. Que tú tenías en la mente. Y yo hice así y yo dije, denme un segundito que tengo que ir al baño. Yo fui al baño y empiezo a mirarme en el espejo y empiezo, yes, I made it. Y vengo para atrás otra vez, saco el bolígrafo que el dueño de la joyería Lido me había prestado, firmo el contrato, boom, no sé qué. Pero, aguanta. Lo que habías hecho era un unitario, no tenías ninguna educación formal de momento, bueno, buena primera. Tenía educación en teatro. Yo venía ya de hacer mucho teatro. Ok. Sí. Bueno, pues entonces ya estaba sólido. Sí, ya estaba fue el teatro. Entonces vamos al teatro. Sí, yo comienzo en el 88, entro en la obra, me llama Edwin Pabellón. Después que hago el unitario de Corín Tellado, me llama Edwin Pabellón para hacer la obra de teatro Machos. Después de esa obra me llama Juan González Bonilla de Candilejas para hacer también otra obra de teatro, se llamó Las Señoritas de la Calle San Sebastián, y así empiezo a hacer mucho teatro y tuve la oportunidad de ser dirigido por grandes directores y estudiar con grandes directores. Bueno, tuviste en La Piaf, La Fortuna. La Fortuna y los ojos del hombre. María. Ajá. Y que esa me dijiste ahorita que me impresionaste, que cantaste una de las canciones favoritas mías en Guys and Dolls, Luck Be a Lady. Luck Be a Lady Tonight. Exactamente. Pues sí, yo hice mucho teatro y entonces esa formación teatral con grandes directores como don Andrés Quiñones Vizcarrondo, como Dean Sayas, ¿Y eso fue aquí? como Vicente Castro. Sí, claro.
yo tuve unos directores muy fuertes, muy disciplinados, que me enseñaron disciplina, me enseñaron a estudiar, me enseñaron a respetar el oficio. El difunto Jaime Montilla también me dirigió mucha gente. Tú sabes que abrirse paso en el teatro, en el cine o en la televisión no es cosa fácil. No lo es, no. Es bien difícil. Pero hay una cosa, como la televisión es, yo diría que un gran por ciento estético, te abre las puertas a veces cuando tú tienes la pinta de galán. Sí. Tú no puedes negar que muchas de esas puertas se te abrieron porque tú eras, parece entonces tú eras un galanazo. Pues, o sea, y eras inteligentísimo, proyectabas bien, retratabas bien. Sí. ¿Tú no crees que eso te haya ayudado un montón a abrir todas esas puertas? Pues fíjate, eso que tú dices puede ser cierto si de repente tú eres un Marlon Brando o eres un Robert Redford, ¿me entiendes? Pero en mi caso yo no tenía esa profundidad todavía. Entonces, en mi caso, en vez de ayudarme, al principio fue una desventaja. No, porque te veían muy lindo. No solo eso, no era realmente eso. Muy galán. Era que muchas veces no me consideraban para personajes porque pensaban que era más que pintura y capota, que no había profundidad en la parte del histrionismo. El síndrome del Don Blond. Exactamente. Y entonces, pues, yo tuve que demostrar el doble de que sí, cuando yo iba a las audiciones yo me esforzaba mucho porque tenía que demostrar que era algo más que un físico, ¿me entiendes? Y cuando fui a la audición allá de, por ejemplo, Cassandra, que tuve que interpretar 2 personajes, yo ya venía con todo el bagaje del teatro de Puerto Rico. O sea, yo tengo que agradecerle al teatro puertorriqueño, a mis directores, a mis productores, a los que me dieron esa primera oportunidad aquí. ¿Quién fue tu mentor en ese momento? Pues mira, el que me dio la primera oportunidad fue Edwin Pabellón, pero mi mentor, en términos de verdad, que me dijo actuar es cosa seria, fue Juan González Bonilla. Sí, de Teatro Candilejas y Joseph Amato. Con ellos aprendí que el teatro era muy serio, que era algo que se tenía que tomar con la mayor, con mucho respeto, y que era algo que había que estudiar y que había que depurarse y había que ¿Y qué enfoque tú tenías en la actuación? ¿Técnico, sistemático o character acting como el de Brando, que te metes en el personaje, actúas como el personaje, te comportas como el personaje, te tratas de transformar en esa persona y vivir esa persona? ¿Cuál era el enfoque que? Pues mira, cuando yo comienzo a estudiar también tengo que hablar de la Academia de Teófilo Torres, la Academia de Arte Dramático Teófilo Torres, donde yo daba cursos de conocimiento propio para actores como psicólogo, pero a su vez también entrenaba. Eso te debe haber ayudado muchísimo, en la encarnación de los personajes. Muchísimo. Porque tú tienes el profile de cada uno de esos personajes y ya tú sabes cuáles son el perfil de personalidad, los character traits de ellos. A eso voy. Luego te voy a hacer otra anécdota. Entonces, bueno, cuando me tocaba analizar los personajes, pues yo analizaba los personajes desde un punto de vista como si estuviera diagnosticando a un paciente. O sea, yo leía el libreto y decía, pues este personaje tiene este rasgo de personalidad. Yo lo diagnosticaba como si fuera un paciente. Y luego incorporaba a mi personalidad aquellos rasgos que yo no tenía de él y los que tenía se los prestaba. Así empecé. Empecé con Stanislavski, un actor se prepara. Empecé con el método de Stanislavski, Grotowski, todo eso. Pero llegó un momento en donde yo dije, espérate, yo tengo que ser ecléctico en algunos momentos de mi vida, porque cuando hacía el sistema del método, por ejemplo, de Marlon Brando, Pacino, De Niro, muchas veces me quedaba con el personaje y me afectaba. Yo en mi vida personal soy muy intenso, soy muy apasionado. Entonces tuve que buscar un término medio en donde sí, usar el método y ser el personaje mientras estuviera en el estudio. Una vez salía del estudio, yo me desconectaba del personaje y no vivía las 24 horas del personaje porque me afectaba mucho. Eso le costó la vida al que hizo de Joker en Batman. Exactamente, a Heath Ledger, claramente. Sí, señor. Y entonces, muchos se han quedado pegados. Volvemos a Cassandra. Llegas a Cassandra. Llega este muchacho que tú sabes que eres el rookie. Sí. Y allá, yo no sé, por la experiencia que yo he tenido, clientes que yo he tenido en esas lides de la actuación. Allí todo el mundo tiene el cuchillo en la boca porque el nuevo le va a quitar el puesto a un galán que lleva allí 10, 15 años y ese no se quiere dejar morir porque sabe que de la noche a la mañana no se va a estar ganando lo mismo. ¿Cómo fue el trato que te dieron a ti? Pues mira, yo tengo que ese hacer una parte. Antes de irme de Puerto Rico, un gran maestro y mi mentor
que en paz descanse, Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel Cuando Suárez. Miguel Ángel Suárez se entera que yo me voy de Puerto Rico a protagonizar en Radio Caracas Televisión, me dijo con la mirada que él siempre tenía, tú y yo tenemos que hablar. Te veo en la casita mañana a las 3 de la tarde. Tú y yo tenemos que hablar. Y a Miguel Ángel Suárez no se le podía decir que no. No. Y yo me voy a la casita blanca ahí en Santurce y estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, él tomando medallas y yo comiendo. Y lo último que me dijo, me lo dijo todo. Cuando llegues allí tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Siempre anda bien vestido, siempre perfumadito, con desodorante para que tu vestuario no huela mal. Siempre cepíllate los dientes. Porque qué consejo sencillo. Cuando tú sales de Puerto Rico, Osvaldo, tú no eres Osvaldo Ríos, tú eres el puertorriqueño. Y recuerda que sobre tus anchos hombros, hacia así, llevas a un pueblo. Y me condenó. Para toda la vida. Recuerda que sobre tus anchos hombros llevas a un pueblo. Y entonces imagínate, con todos esos consejos. ¿Será esa una de las razones por la cual tú sigues siendo tan patriótico? Sí, él me marcó para toda la vida. Donde quiera que yo voy, a mí se me olvida que soy Osvaldo. Aquí está Puerto Rico y hay que behave, hay que comportarse. Y bueno, pues yo llegué a Radio Caracas Televisión con todos esos consejos que nunca se me olvidaron, con mucha humildad, con mucha disposición al trabajo. Y te puedo decir con orgullo que al mes ya me había ganado a todo el mundo en el canal. Colegas que eran competencia, que nunca me vieron porque tú como... eres bien afable, tú eres encantador cuando te quieres ganar a alguien o echarte a alguien en el bolsillo. Y ahí te sirve muy bien la psicología, claro. porque yo te he visto en acción. Sí, no, y no como dicen por ahí, tú eres un manipulador de primera. En el sentido positivo de la palabra, porque todos lo somos. El barrio, que también el barrio ayuda. Claro. Yo vengo de Carolina, de Country Club, me crié en la Plaza del Mercado de Río Piedra, braviando allí, tú sabes, vendiendo bolsas de papel, brillando zapatos, ayudando a mi padrastro en el negocio, vendiendo vianda, cargando camiones de vianda. O sea, yo soy un calle pura. Entonces yo caigo en Caracas y yo saco la calle. Yo saqué el pueblo y yo me puse a escuchar al Gran Combo y todo el mundo encantado con el jibarito de Carolina. ¿Quién era la protagonista en Casandra? Coraima Torres, también era preciosa, muy linda, sí. Hacía una gitana muy bonita y ella ya venía de 2 o 3 telenovelas, pero era su primer protagonista. Y en esa novela tú tenías un romance. ¿Cómo tú trabajabas con esas escenas de los besos? Porque tú sabes que esas novelas, una de las razones por las cuales tenían tanto rating es que los directores te dejaban esperando a la escena, ¿cuál? La escena del beso. Del beso, exactamente. Y ahí era donde bajaba el rating con ella y se trepaba. Eso es así, todo el mundo llevaba. Todo el mundo esperaba la escena del beso. Muchos capítulos esperando el primer beso. Cuéntame, en esas grandes ligas, tu primera escena del beso. Pues mira, la primera escena del beso en Casandra ocurre dentro del circo, porque era una historia de gitanos, entonces ella trabajaba en un circo. Y te cuento que son las escenas más impersonales que te puedas imaginar, contrario a lo que la gente pueda pensar. Porque pues tienes todo el elenco ahí esperando. Y la producción. La producción, los camarógrafos, el director gritándote. Las líneas de acá arriba que no se te pueden olvidar. La posición. Sí, entonces que si los ángulos de cámara. La luz, no sé qué. Y cuando vienes a ver, es el ambiente más antirromántico, frío e impersonal que te puedas imaginar. Entonces yo siempre le digo a la gente, por eso le llamamos actuación. Porque es mentira que no sientes nada. Claro que sientes, el personaje está sintiendo. Sientes amor, sientes pasión por esa persona que estás besando. Pero cuando dicen corte, te quedan todavía 50 escenas por grabar y tienes 5 minutos por repetir esa misma. Y entonces ya cuando usted va por la repetición número 20 del beso, usted no quiere besar más. Usted quiere terminar el bendito beso para seguir, porque le quedan 50 escenas y usted no quiere salir a las 2 de la mañana del estudio. Así que sí, cuando hace escenas románticas... Se acabó el romanticismo. Se acabó el romanticismo. O sea, en ese sentido, pues sí son escenas Pero en términos lindas. de crear una confianza química con la otra parte, no la conocías antes o simplemente te tirabas ahí en frío. No. Mira, esta es la Cristal y todo ustedes tienen. No salían a comer. No se conocían. Nuestro trabajo, ya cuando llegas a ese nivel, los productores, y ahora que yo también soy productor ejecutivo, lo manejamos muy Eso muy vamos a hablar ahorita. Sí, muy profesional. Casi siempre hacemos trabajo de mesa primero. Reunimos a todo el elenco, en el caso de los protagonistas los presentamos, hacemos varias lecturas, el director te agarra aparte con tu protagonista, ensayamos las escenas varias veces hasta que se logra química, lo que llaman esa química que a veces traspasa pantalla,
o a veces simplemente no la traspasa. Esa gente que dice, que yo no veo que tienen química esos dos, ellos no parecen que se quieren. Eso a veces se daba en algunos colegas. En mi caso, yo tuve la bendición de que con mis parejas siempre tuve química, buena onda de trabajo. Sí, porque tú eres un camaleón. Tú te conviertes en lo que te pongan al frente. Tú tienes esa capacidad. Eso es parte de ser histrión, que puedas camaleonar y que puedas... Tú te adaptas a lo que sea. A lo que sea, como el agua. Eso es como así. Ahora mismo, mira las situaciones que están pasando en Puerto Rico. Sí. Tú te tuviste que quedar aquí, por decirlo así, varado. Sí, varado. Eso es y mira cómo has cambiado de un día para otro. Toda mi vida has diversificado todo lo que estás haciendo. Sí. Ahora te estás dedicando a otra cosa. Que vamos a entrar a eso más adelante. Pero tú eres un camaleón. Gracias. Eso no hay duda al respecto. Y entonces, pues, como lo hiciste y nada, ¿verdad? Pero y nada, yo dije, no era lo que tú pensabas. Yo decía, Dios, esto era, espérate, si esto es un quitado, muchachos. Son más difíciles las escenas de tragedia, de drama, de llanto, de coraje, que las escenas románticas, porque la escena romántica, como el amor es algo que llevamos nosotros los seres humanos, yo digo, es intrínseco nuestro. Yo no creo que los seres humanos nacemos malos. Los seres humanos nacemos con una predisposición hacia la luz, hacia el amor, hacia las cosas buenas. Pues a mí esas escenas se me daban mucho más fáciles. Ahora las escenas fuertes, dramáticas, de llanto, de coraje, de encuentro, esas me daban mucho más trabajo. Sobre todo porque culturalmente te crías, sobre todo en Latinoamérica, te crían diciendo que los hombres no lloran, o que los hombres tienen que ser fuertes, o que los hombres no se quiebran. Y entonces cuando llega el momento de hacer una escena donde te tienes que quebrar porque perdiste un hijo, perdiste una mano, no sé qué, esas escenas sí me daban mucho trabajo, pero logré con profundidad y con estudio trabajarlas con memoria sensorial, emotiva, con técnicas de trabajo actoral. Y de verdad que me siento bien contento y bien orgulloso de los maestros y directores que tuve, que sigo teniendo, porque esos son los que realmente hacen el trabajo del actor. Cassandra sale al mercado. ¿Qué pasó con esa novela? Yo sé. Comienza Cassandra a emitirse en muchos países de Latinoamérica. Se convierte en la primera telenovela a entrar en Asia a través de Japón, China mandarín, Malasia, Filipinas, Indonesia, sigue por ahí para abajo. En Europa entra en España, en Italia, y síguelo por ahí en todos los países. Te voy a hacer un cuento largo corto. 130 países fueron, ¿verdad? 182 países. 182. 33 idiomas traducidos. Sí, y fue está en el récord Guinness eso. Está en el libro de récord mundiales Guinness todavía. Y el resto fue historia. Un boricua, el Indio Guerrero. El Indio Guerrero. Sí. Ahí haciendo la novela. Chamaquito Country Club, de Carolina Country Club. ¿Cuándo fue que tú dijiste estoy pegado? Porque tú sabes que todo el mundo está esperando ese momento, por lo menos la gente escuchándose esto. Pues mira, Cassandra sale al aire en el 1992. Y en el 1993 yo fui escogido como gran mariscal de la parada puertorriqueña de Nueva York. Allá en la Quinta Avenida, sí. Y ese fue el año que estaba Dayanara Torres, que había sido Miss Universo, y que Tito Trinidad queda campeón mundial también de boxeo. Y entonces pero eso fue un cuento de la Cenicienta, entonces. Sí, eso, o sea, de momento me encuentro yo. Tú no eras nadie y de momento de la noche a la mañana se acaba la novela y tú estás de mariscal de la parada de Nueva York. De Nueva York, sí, estaba ahí con Dayanara Torres, Tito Trinidad y este servidor con Cassandra, haciendo así a más de 2 millones de puertorriqueños en Quinta Avenida gritando mi nombre y gritando ¡Osvaldo! ¡Arroz con pollo! O sea que los boricuas allá son muy efusivos. ¡Alcapurria, bacalaíto frito! Es como si te dijeran que te aman con la comida. ¡Café con leche, Osvaldo! 2 millones de puertorriqueños en la Quinta Avenida. ¿Cómo tú bregaste con eso? Que de la noche a la mañana tú eras prácticamente un desconocido y de momento ahora eres un actor internacional. Pues, ¿cómo tú trabajaste? ¿Cómo bregaste con eso? Al principio fue un poco difícil porque tú quieres complacer a todo el mundo. Piensas que todo el mundo es tu amigo, que todo el mundo te quiere y tú sabes que en este ambiente pues no todo el mundo es tu amigo, no todo el mundo te quiere. Los billetes. Exacto. Y entonces, pero yo pensaba que todo el mundo era mi amigo y que me quería. Y pues lamentablemente pues pasaron cosas que no debieron pasar. Pero muchos golpes. Sí, pero aprendí. ¿Y cómo lo sobrellevé? Pues mira, yo tuve, mi papá de crianza me dio un consejo, Kenny, que en paz descanse, me dijo, Osvaldo, no importa dónde tú llegues, ni cuán alto llegues, siempre haz tu cama y bota la basura.
Y yo, aunque vivía en hoteles, en suites, esas cosas, cuando vas a trabajar a otros países... Haz tu cama y bota la basura. Haz tu cama y bota la basura. Yo siempre he hecho mi cama y siempre he botado la basura, no importa que esté en la suite presidencial del hotel, Chuchuchu en Tokio o en París, que en mi apartamentito ahora en Ponce, yo hago siempre mi cama todos los días y boto la basura, porque eso me mantiene los pies sobre la tierra. Ese fue el consejo más sabio que me dio mi padre de crianza, Kenny Sánchez. Pero, ¿cómo bregaste con la fama? Porque la fama, tú sabes que la fama no es fácil. La fama llega un momento, o sea, la fama es efímera. Porque uno puede estar peor en un momento determinado. Prácticamente no puedes salir a la calle y tú te sientes como que todo el mundo te está mirando. A mí me ocurrió con Objetivo Fama en un momento determinado. Y entonces yo estaba medio paranoico y todo el mundo me está mirando. Todo, mira, ese suero fue el programa número 1 en Puerto Rico. Pero en tu caso, ¿cómo tú bregaste? Hay gente que se convierte en ermitaño, se encierra en una cúpula y le dice que no a todo eso porque no pueden bregar con eso. ¿Cómo tú bregaste con eso? Pues yo lo hice todo lo contrario. Yo salí. Yo sé que tú saliste. Yo quise conocer el mundo. Tú te la gozaste. Yo quise conocer a todo el mundo. Yo nunca le negué una foto a nadie. Nunca le negué un abrazo a nadie. Un autógrafo a nadie. Yo me levantaba de mi almuerzo, de mi comida, para abrazar a la gente, para decirle a la gente gracias por verme, o gracias por quererme, o gracias por apoyar mi trabajo. Todavía lo sigo haciendo. Yo estoy almorzando y a mí alguien me dice, ay, disculpe, yo sé que usted está comiendo. No me importa, venga, eche para acá. Y no vamos a hacer una, vamos a hacer 2 fotos, porque si es para una no me levanto. Vamos a hacer por lo menos 2. O sea, esa es mi línea, siempre lo he hecho así y nunca cambiaré. Pero sí te tengo que decir que hubo un momento de mi vida, sobre todo cuando hice el personaje de Alejandro de la Vega en El Zorro, que fue como un regreso, después de haberme tomado un lapso de tiempo de descanso en mi vida, que me volvió nuevamente la fama, y ahí sí que tuve que hacer como un paro en mi vida porque como que me deprimió. Como que llegó un momento en que yo no me disfrutaba el éxito, al contrario. Después descubrí que era que tenía todos mis valores en el piso. O sea, El Zorro fue tan agotador. Yo trabajaba 16, 20 horas diarias por más de un año, de lunes a domingo, sin parar, porque era una historia de época que me dejó muy cansado, y entonces empiezo a ganarme todos los premios, el mejor actor por Alejandro de la Vega, en muchos países, y cada vez que yo iba, yo cogía mi premio, no me alegraba, y después fui donde mi médico, me hicieron un análisis de sangre, determinaron que mis valores de la dopamina, serotonina, todo eso estaba bajísimo. Yo dejé el conteo tuyo de premios en 17. Sí, por ahí lo dejaste, sí, ya van por más de 30. 30, sí, ya. 30 y pico, sí, yo también, yo los uso para... Como en el 2012, 14, eran 17. Sí, pues ya vamos por 30, yo los uso para las puertas, tú sabes, para que no... No, hay que tenerlos ahí, el dossier. Sí, claro, sí, pero para parar la puerta, o sea, para que la puerta no se cierre, yo lo pongo ahí. Sí. O sea, ahí, ese es el lugar donde va. Sí, como yo no un tengo una galería. Casi, como un taco de puerta. Sí, porque es bueno que te reconozcan, pero no te lo creas. Porque al otro día puedes estar tratando de buscar trabajo y nadie te da. Exactamente, es como el cuento de Hollywood. Brad Pitt, I want Brad Pitt, I want someone look like Brad Pitt. ¿Brad who? O sea, en menos de 24 horas te conviertes en Brad who, ¿Brad quién? O sea, esto es un mundo que constantemente está evolucionando, y si no te actualizas, si no te reinventas, desapareces en 24 horas. Pero tú no eres de esos artistas que estaba procurando ser, que estaba utilizando el vehículo de la actuación o de la música para hacerte famoso, porque lo que están buscando es fama. No. La fama a ti te vino como algo añadido. Sí, como algo ad hoc. Sí. Eso no se buscó. Porque eso no fue yo lo que quería era trabajar y mantener a mi familia y tener una vida digna. De momento me veo que estoy en todos estos países. De momento me veo que estoy en Filipinas, y recibes un mensaje del presidente Bill Clinton que tienes que irte a Bosnia porque tu novela está parando la guerra de Bosnia, que los kurdos, los serbios, los croatas y los bosnios detienen la guerra 4 horas, porque allá la pasaban 4 horas para ver Cassandra. Y Bill Clinton se entera de eso y nos manda para entregar Cassandra, ¿ok? A la mano, así como un gesto de paz, para que esos 4 razas se pusieran de acuerdo. A los 5 meses se firma el acuerdo de paz. Dime si eso no es algo surrealista. Totalmente. Yo lo que quería era trabajar para ganarme mis chavitos y tener una vida digna. Y de momento estoy en Bosnia, en Bulgaria, en Rumanía, en todos estos países del mundo, visitando con mi trabajo, Japón, toda América, el mundo entero. Y yo no busqué eso. Yo lo que quería era trabajar, pero eso era parte del trabajo.
Y como decía Miguel Ángel Suárez, donde quiera que vayas, tú acuérdate que tú eres Puerto Rico. Pues mira, eso a mí como te dije, me marcó para toda la vida. Donde quiera que yo iba, yo tenía una banderita aquí que me la ponía en el gabán, chiquitita, Puerto Rico. Y en las conferencias de prensa me ponían el agua, el café, y yo hacía así, ¡pup! Y ponía mi banderita. Qué bien. Sí, porque muchos pensaban, como Cassandra se había hecho en Venezuela, pensaban que yo era venezolano. Después firmó con Televisa, piensan que soy mexicano, pero yo ponía mi banderita de Puerto Rico. Sí, pero hablando de Camaleón, yo te he escuchado en esa novela con otros acentos. Claro, porque había que variarlo, claro. Sí. No solo eso, si Al Pacino puede hacer de un boricua en Carlitos Way o de un cubano en Scarface, porque yo no puedo hacer de mexicano, de venezolano, de colombiano, de argentino. Yo manejo todos esos acentos. Fue una de las cosas que me especialicé. Y de hecho te he visto haciendo entrevistas como si estuvieras acabando de salir de México. Sí, para que me entiendan, porque si no, no me entienden. Sí, pero entonces es que le puedo hablar colombiano. Oye, pibe, te puedo hablar argentino si vos querés. Entonces, la neta, te puedo hablar así, pues como mexicano, ¿no, güey? Pues es muy neta esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Entonces, o sea, para que me entiendan, pero el boricua no me lo da. Pero tarde o temprano el pitirre te da tu El pitirre sale para afuera, muchacho, y soy más boricua que un aguacate, que un plátano y que un coquí. La viuda de Blanco. Sí. ¿Qué pasa con la viuda de Blanco? Eso te lleva para otro territorio, ¿verdad? Sí, Colombia. Lleva para Colombia. Sí, yo siempre quise trabajar en Colombia porque los escritores colombianos siempre me llamaron la atención, sobre todo con el que tuve el privilegio, porque es un privilegio trabajar con este señor, Julio Jiménez. Julio Jiménez venía de escribir Las Aguas Mansas, una serie de telenovelas buenísimas, y estaba escribiendo La Viuda de Blanco, que era la historia de un hombre que se enamora de la que era la esposa de su hermano y él no lo sabe. Y su hermano ha sido secuestrado y él lo hace en Colombia y él lo hace muerto. Una historia que, si bien cierto era una historia de amor, pero parecía más una historia de realismo mágico tipo Gabriel García Márquez que otra cosa. Y una historia fascinante. ¿Y en qué año es eso? Esto es 1996. Llego yo a Colombia. En 1996. Llego a Colombia. Todavía quedaba algo de la guerra del narco allí. Sí. Bueno, y del narco, narco allí. Cuando yo llego a Colombia, en diciembre del 95, cuando yo aterrizo, acababan de agarrar a Rodríguez Orejuela, el capo de Tutti Capo del cartel de Cali. Ya Escobar había muerto, pero ese mismo día que yo llego en diciembre, están arrestando a Rodríguez Orejuela del cartel de Cali, uno de los hermanos de los del cartel de Cali. Y sí, yo viví en Colombia en una época donde era difícil. El país estaba prácticamente en una guerra civil entre los paramilitares, la guerrilla, los narcos, pero si bien te digo una cosa, los pepes, era fuerte eso, pero si bien te digo una cosa, te digo la otra, yo nunca viví eso. O sea, tú lo podías ver en las noticias, sabías qué pasaba, pero el colombiano es un ser humano tan lindo, tan noble, tan educado, que te hace sentir en su casa las 24 horas. Y entonces, mira que yo hice mucho trabajo en Colombia y en ningún momento, salvo las veces que nos paraban así cuando íbamos tierra adentro, que el ejército nos paraba para hacer requisas, que era lo normal, nunca sentí yo ese temor de que vivía en un país en guerra o que me podían secuestrar. Nunca. Ahora mismo es la fuente de ingreso principal del género de la salsa. Eso es que así. Se exporta de aquí. Sí, señor. Colombia, Cali específicamente. La atesoran más que nosotros mismos. Eso es así. Cali, por ejemplo, tiene más tradición de salsa ahora mismo que el mismo Puerto Rico. Y te digo que conocí una gente bella, maravillosa, trabajé muy a gusto. La Viuda de Blanco igual se disparó en más de 100 y pico países en el mundo. Viajé muchísimo con ella y eso me abrió obviamente la puerta para otros proyectos más, ya de mucho más fuerza, como El Conde de Montecristo, El Caballero de Rausán. Empiezan a llamarme ya para trabajos más profundos, más fuertes, historias de época. Me llaman de Televisa para trabajar con Victoria Rufo para hacer Abrázame Muy Fuerte, me llaman de Fonovideo en Miami para hacer Gata Salvaje, para hacer Ángel Rebelde. O sea, todo fue como un dominó indetenible hasta que en un momento dado, pues obviamente ocurre un suceso en mi vida que detiene, que todos lo conocen, que detiene esa carrera vertiginosa, me obliga a hacer un detente, me obliga a reflexionar qué ha sido mi vida hasta ese momento. Y cuando pasa toda esa amargura
regreso, gente pensó que a lo mejor yo nunca iba a regresar. Sí, ya te habían enterrado 20 pies bajo. Yo ese cuento lo he escuchado muchas veces y yo doy gracias al Altísimo de que cuando más bajo he estado, Papá Dios siempre me ha dicho, Osvaldo, no es cuán bajo caigas, sino es cuán alto rebotes. Y yo, guiado de Dios y agarrado y aferrado a Él, comienzo nuevamente a mover mis fichas y me llaman de Sony Pictures International para ir a una audición de un personaje que se llamaba Alejandro de la Vega. El papá del zorro. El papá del zorro, o el mentor, que ya en el cine lo había, con la película de Spielberg, lo había hecho nada más y nada menos que Anthony Hopkins. Y para ese personaje audicionó todo el mundo. Desde Miguel Baroni a que estuvo un tiempo sin hablar, me lo siento, Miguel, pero tenía que decirlo. Ese es mi pana, yo lo quiero mucho. Todos querían ser... Pero cuenta por qué fue que te llevaste la parte. Me llaman para ser Alejandro de la Vega y yo quería ser Alejandro de la Vega. O sea, el mero hecho de que Anthony Hopkins lo hubiera hecho en la película de Spielberg, yo decía, ese personaje es mío. Bueno, pues yo no tenía la pinta de Alejandro de la Vega, pero empiezo a dejarme el pelo largo, me dejé una barba, me pinté el pelo blanco con canas, me pinto la barba con canas, y yo tenía guardado en mi casa, en esa época allá en Miami, el vestuario del Conde de Montecristo, que era un vestuario de época. Y yo el día de la audición, yo llegué a Telemundo, NBC, Universal, allá en Miami, vestido del Conde de Montecristo, con mi pelo largo con canas, mi barba con canas. Llego allí a la audición, la recepcionista me dice, sí, ¿cómo le puedo ayudar? Y yo tengo aquí una audición ahora para el personaje de Alejandro de la Vega. Su nombre, Osvaldo Ríos. Ella no me conoció. Y ahí yo dije, vamos bien. Cuando hice la audición, el señor Brendan Fitzgerald de Sony Pictures no dio margen a ninguna. Dijo, you got the part. We have Alejandro. Y no audicionaron a nadie más. Ahí pararon, sí, había yo no sé cuántas citas, pero nadie más audicionó, eso se acabó. Todo el mundo quería ese personaje. Miguel Baroni lo quería, Mauricio Islos lo quería, Arturo Peniche lo quería, todo el mundo quería ser, Eduardo Yáñez quería ser. Todo el mundo quería ser Alejandro de la Vega y tuve la bendición de Dios de que me llevo el personaje y mi carrera regresa con más fuerza que nunca. Osvaldo Ríos, cantante y músico. Y bueno, debo añadir, no se pierdan el próximo episodio de Sueiro Directo, donde Osvaldo Ríos nos cuenta de su trayectoria en Hollywood.